Y yo quiero, por favor, que en este momento, si va a tomar su lugar, por favor, le demos una bienvenida a Josh y Luis Morales, que están con nosotros, y también al profeta Francisco Pulido. Vamos a darles un aplauso para que pasen aquí adelante, vénganse. Pasen, 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 adelante. Los chicos de Miel San Marcos, adelante. ¿Cómo estás, Marco? Mucho gusto. ¿Dónde me siento? Aquí, por favor, ustedes dos, por favor, aquí adelante. Por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Los de Miel San Marcos, yo soy Marco. Mucho gusto. Pues oigan, nos tenían a todos nosotros adorando y adorando y adorando y adorando. Y bueno, yo quiero que en este momento también podamos darle un fuerte aplauso a los chicos de la alabanza, porque nomás iban a cantar 15 minutos. Entonces, fue más de una hora estar aquí. Era la prueba. Sí, tenemos volumen para los micrófonos, por favor. A ver, calen sus micrófonos. Yo quiero preguntar, en este momento, ellos van llegando obviamente del DF, ¿no? Su vuelo viene desde Guatemala, ya vienen desde Guatemala. Súper. Venían hasta con sudadera, ¿verdad? Pero aquí en Manzanillo no se ocupa sudadera. Sí. Y los tres venían en el mismo vuelo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo quiero preguntar primero a los chicos de Miel San Marcos, ¿quién es Josh y quién es Luis? Yo soy Josh, a ver si me da un volumen aquí. A ver, un poco de volumen, por favor. 1, 2, 3, ok, yo soy Josh y mi hermano se puede quitar el sudadero, él es Luis. Él es Luis. Ok, y tenemos al profeta Francisco Pulido también, que está con nosotros. Venías con sudadera. Ay, sí. Pues déjenme decirles que una de las cosas que intentamos hacer es hacer un foro, porque dijimos, bueno, aprovechamos a uno, aprovechamos a todos, ¿verdad? Entonces queríamos aprovecharlos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que fue así rapidísimo bajarse del avión. Alguien, yo creo que recibió sus maletas y se vinieron rapidísimo para estar aquí con nosotros. Queremos mencionarles que aquí están muchos pastores de la ciudad, incluso vienen pastores de otros lados, vienen de Vallarta, y creo que también venían, ¿de dónde más venían por acá? De Toluca también. Un aplauso, por favor. ¿Sí? Y vamos iniciando en este foro para hacer unas cuantas preguntas. Sirve que nos van arreglando el micrófono. Yo quiero preguntar, ¿cómo fue, a ver si alguno de ustedes me cuenta, cómo fue tu experiencia de conocer y seguir a Jesús? ¿Quién nos quiere contestar esa pregunta? Ok, entonces empezamos contigo. ¿Cómo fue tu experiencia de conocer y seguir a Jesús? Mis padres son pastores. Nosotros crecimos en la iglesia, siempre durmiendo en las bancas de la iglesia. Nunca olvido siempre mis papás decir desde pequeños, ustedes son siervos de Dios, y nosotros decíamos amén. Íbamos creciendo, ustedes son siervos de Dios, van a ir a las naciones, y nosotros decíamos amén. No había una revelación todavía, éramos niños, sino mis padres nos estaban instruyendo. Ahora entiendo, ellos nos instruyeron, nos metieron palabra por todos lados, nos ponían antes de tomar los alimentos, no nos dejaban comer si no leíamos el proverbio, si no predicábamos y si no decíamos lo que entendíamos, y hasta después podíamos comer. Así fue nuestra escuela. Entonces, palabra y tantas promesas del Señor. Pero y en mi caso, llegó un momento donde yo tuve que salir a estudiar fuera de mi ciudad, y ahí me encontré con gigantes
que quisieron derribarme, y me aparté de los caminos de Dios. Mientras yo estaba lejos de Dios, ahí recordaba todas esas instrucciones de mi papá, de mi mamá. Ahí el Espíritu Santo no me dejaba pecar. Yo estaba en lugares de pecado y recordaba la palabra: tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Es más, bueno, yo siempre ministro y comparto esto porque eso me lo decía el Espíritu Santo en lugares de pecado donde yo estaba. Y decía: este no es tu lugar, Josh. Y yo lloraba, pero el enemigo a la vez me decía: ya pecaste, ahora sigue pecando. Y bueno, fue una lucha hasta que por pura misericordia de Dios, como el pródigo, yo regresé a casa. Y cuando regreso a casa, mi papá, el pastor, me estaba esperando en la puerta, el puro pródigo. Y toco la puerta luego de haber estado pecando y tantas cosas. Él me mira de pies a cabeza y nunca olvido esto. Hay marcas que le quedan a nuestros hijos, papás que están aquí, y yo fui uno de ellos. Mi papá me mira y me dice: ¿cómo está el siervo de Dios que va a ir por las naciones? Y me dio un beso y no me dijo nada más. Ese día el Espíritu Santo me estaba esperando en esa habitación. Lloré, le pedí perdón. Tuve un encuentro con la presencia de Dios que hasta el día de hoy sigo enamorado de esa hermosa presencia del Señor. Y ahí fue, así empezó mi encuentro con Dios. Wow. Seguramente habrá hijos pródigos que a lo mejor vinieron en esta noche a este lugar. ¿Qué les podrías decir? Un consejo, una palabra. Ahí. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, ven, ven y déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Y les digo: en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Regresen, vengan, vuelvan a casa. El Padre Celestial los está esperando. ¿Quién es más grande de los dos? ¿Quién crees? A ver, pues yo le veo más canas, yo te veo más canas a ti, pero puede ser engañoso. ¿Sí? ¿Cómo fue tu niñez con tus padres, con tu familia, la iglesia? Bueno, yo quisiera... Buenas noches, gente hermosa de Manzanillo. Qué alegre estar aquí. Sí, no me recordaba que Manzanillo fuera tan caliente. Yo venía con mi sudadera así del avión y después al carro de aire acondicionado, y aquí ya sentí la gloria del Señor. Les preparamos ya el ambiente. ¿Qué te puedo decir? Yo cuando era niño era traficante de juguetes. No, quizá muchas veces creemos que yo bendigo la vida de cada persona, pero creo que cada uno de nosotros tuvo un encuentro con el Señor personal, diferente. El Señor obra de maneras personales con cada uno. Como decía Josh, siempre fuimos marcados en casa por nuestros padres. Crecimos en la iglesia, nos dormíamos debajo de las sillas, de las bancas en ese tiempo. Y nuestra niñez fue muy hermosa, quizá muy limitada. Ahora entendemos que era muy limitada. Pero siempre disfrutamos el ejemplo de nuestros padres, y lo que mirábamos hacer a mis papás en la iglesia, llegábamos a la casa y lo hacíamos ahí. Jugábamos de culto, habían alabanza, prédica. Yo recuerdo que Sammy, mi hermano menor, agarraba las ollas todas las tardes de mi mamá y las ponía en un sillón como este, las ponía, y entonces él se paraba enfrente y agarraba un palo con el que hacen, en Guatemala decimos chirmol, que machacan el tomate, okay. Salsa de tomate, ¿no? Y entonces ese era su micrófono. Y todas las tardes le decía a las ollas: abran su Biblia en el capítulo 2. y después también cuando jugábamos de culto,
siempre lo contamos porque mi hermana Anelí, ahora ella pastorea con mi cuñado en la iglesia allá en San Marcos, pero el Señor se derramaba en nuestras reuniones y empezaba a profetizar y decía: hijos míos, dice el Señor, yo los amo, pero no me gusta que mi hijo Luis le quite los carritos a su hermano Josh. Y que así ella profetizaba y así dice el Señor. Y a mí no me gustaba la profecía, ¿verdad? Entonces yo me levantaba: hijos míos, dice el Señor, no le crean a mi hija, yo no le he dicho nada. Ella es una mentirosa. Yo no estoy diciendo nada. Entonces nos reímos, pero en ese momento nosotros sentíamos de verdad todo. Y creo que, no, el Evangelio no es un chiste para nada, pero creo que fuimos marcados desde pequeños en el Señor. Y yo creo, me identifico mucho, no le llegamos ni a los pies, pero me identifico mucho con la historia del profeta Samuel. Porque Samuel, a ver si me logro entender, Samuel no iba a nacer, no estaba como en los planes, ¿no? Si Ana no lo pide. Hubo una madre que llegó y era persistente y decía: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y la palabra dice, y Jehová se acordó de Ana y le concedió a Samuel. Y cuando viene Ana y lo entrega al templo, al sacerdote, y Samuel va creciendo y es discipulado por su pastor. Y ustedes pueden leer la historia, cómo cada proceso del profeta Samuel fue en el templo, recibiendo la palabra, recibiendo la dirección, siendo pastoreado, siendo instruido. Y creo que de alguna manera nos tocó vivir procesos similares en la iglesia. Y hoy no decimos que estamos aquí porque seamos buenos, porque seamos los mejores, porque seamos profesionales. No, estamos aquí por el resultado de las oraciones de mis padres. Somos la extensión del ministerio y de muchas promesas que Dios les dio a ellos. No es una carrera artística lo que Miel San Marcos está desarrollando. Sabemos que Dios nos ha levantado de alguna manera para este tiempo, para hacer luz y para levantar su nombre en alto en todas las naciones. Amén. Gracias. Tenemos al profeta Francisco Pulido con nosotros aquí. Vamos a ir directo contigo, mi amigo, porque una de las cosas que ¿cuántos de ustedes les gustaría ser usados en profecía? A ver. Por eso hay que ir directo aquí. En cuanto en el área de tu niñez, no sé si eres hijo de pastor, cuéntanos nada más un poquito sobre de ello, pero nos gustaría saber cómo fue que tú empezaste a escuchar la voz de Dios, para ver si nosotros vamos por ahí, ¿no? Vamos, ay, ¿sí? Pues Dios les bendiga a todos, es un gusto estar con ustedes y con estos grandes hombres de Dios. Y mientras yo los oía a ellos, recordaba que tuvimos como una niñez muy parecida. Soy hijo de pastor, también me tocó banquear y jugar al culto con mis hermanos. Uno jugaba a ser pastor, uno recogía la ofrenda y otro era el ministro de alabanza, y de repente se dividían las iglesias. Amén. Pero rescatando un poco de lo que el hermano Luis decía, fuimos marcados. Y cuando él dijo esto, resonó en mi espíritu lo que dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice: todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y ha puesto eternidad en su corazón, en los corazones, aún sin que el hombre lo entendiera. Y esto me traslada algo poderoso, porque alguien tiene que saber en esta noche que fuimos marcados para algo poderoso en esta tierra. Quizás hoy tu hijo no lo entiende, quizás hoy tu hija no lo entiende, quizás tu esposo no lo entiende, pero ya hay un tiempo marcado y es un tiempo hermoso que tú vas a vivir. Dice la Biblia: depositando eternidad. ¿Y quién activa esa eternidad? Conozco a alguien de nombre llamado Jesucristo, y es el único que puede activar lo que Dios depositó en nosotros. Cuando
Él entró a mi vida y tuve ese encuentro con Dios, entonces comencé a oír una voz dentro de mi interior que todos oímos. Y es el que te dice: no lo hagas, eso no está bien. Y algo que he entendido es que si nosotros no aprendemos a oír la voz que Dios puso en esta tierra, no podemos oír la voz que está en el cielo. Es decir, si usted no aprende a oír la voz de su padre o de su madre, usted no puede aprender a oír la voz de Dios. Si usted no aprende a oír la voz de su pastor, no me venga con el cuento de que usted oye la voz de Dios. Ay, 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 ay. Si no va a decir Espérame, amén, espérame. cuando menos diga ay, pero diga algo en esta noche. Entonces, Hay muchos pastores aquí, ¿podrías repetirlo una vez más esa última frase? Entonces, todos me preguntan cómo he aprendido a oír la voz de Dios. El momento en el que tú aceptas a Cristo en tu corazón, esa voz ya te está hablando. El problema es, y el detalle es, dijera el hermano Cantinflas, es que no aprendemos a diferenciar las voces. Hay tres tipos de voces con las cuales el hombre siempre batalla. Número uno, la voz de Dios. Cuando la voz de Dios viene en tu interior y tú batallas, ¿será que es Dios o es mi emoción? Número dos, la voz del enemigo. Y creo que una de las más peligrosas es la voz de uno mismo. No hay enemigo tan más poderoso que uno mismo. El enemigo ya tiene un lugar y él está vencido. Entonces, resumiendo y ya dando el lugar, cómo aprendí a oír la voz de Dios, es que cuando más loco sentí el asunto, me di cuenta que más era Dios. Porque lo que mi humanidad y mi lógica decían: no, esto está fuera de serie. Si yo suelto esto, la gente no me va a volver a invitar a la iglesia. Entonces, cuando yo sentía que lo que pensaba y lo que venía a mi espíritu, a mi mente y a mi corazón era una locura, descubrí que era Dios. Entonces, en el momento donde tú dices: no, esto no, y tú dudas de que sea Dios, es cuando más seguro y más segura tú debes de estar que es Dios el que te está hablando, direccionando a hacer algo. Amén. Esta pregunta me la puede contestar Josh o Luis. Bueno, más bien primero, antes de esta pregunta, ¿son casados los dos? ¿Tienen hijos? ¿Sí? Ok. Yo soy casado con Z. Con tanto viaje y eventos, porque por ahí anda Udiel, o creo que fue a llevar a otros chicos por ahí también, y me enseñó toda su agenda de ustedes. ¡Qué bárbaros! O sea, es día tras día, tras día, tras día que tienen. Con tanto viaje y tanto evento, ¿cómo mantienen fuerte su relación matrimonial y su familia? Bueno, nuestra familia nunca la separamos del ministerio. Siempre estamos en un mismo sentir sirviendo al Señor. Hoy viene, la acompaña el hijo de Luis, no pudo venir mi hija, no. Hemos tenido que organizarnos de algunas maneras en viajes, pero hay viajes donde estamos todos. Venimos ahorita de estar todos juntos. Estábamos en San Marcos hace 2 días, en Guatemala, todo el panal, todos los mieles, ahí andábamos con mis hijos sirviendo al Señor, ver a mi esposa, ver a mis hijos, ver a mis papás, ver a mis hermanos con su familia, su esposa, sus hijos. Y que esto es un deleite, esto no es algo impuesto, no, es algo que nuestros hijos aman hacer, y solo es de organizarnos. En este viaje vamos con todos, en este otro viaje no, pero algo que ha sido de tanta bendición en nuestro caso es nunca separarnos del ministerio con nuestra familia. Es más, nos unimos para servir al Señor y le decimos: Señor, aquí estamos, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Yo sé, tengo una hija de 16 años y mi hijo de 10 años. Yo tengo un hijo de 17. Padre, perdónalo, Señor. No sabe lo que está diciendo. Y algo que también hicieron mis padres con nosotros, me imagino que también con mi hermano acá, pero mientras estés en mi casa, tú vas a servir al Señor. Yo le digo a mis hijos, y nos lo decía a mis padres: mientras estés en este techo,
tú vas a amar al Señor, tú lo vas a honrar, tú vas a hacer. Y es lo que hemos hecho en casa. Tú vas a nuestra casa y ver a mi hija, hoy puedo hablar porque no está aquí, pero ver a mi hija estar en el piano adorando al Señor, a mi sobrino, estar conectados con el Señor, escribiendo canciones, haciendo sus devocionales, haciéndome tantas preguntas. Y yo le digo, Señor, gracias porque tú lo hiciste. Nunca olvido que Valesca, cuando era muy pequeña, una vez me preguntó, papi, ¿cómo es la presencia de Dios? Y yo le estaba explicando y le decía, al día siguiente me volví a decir, papi, ¿cómo es la presencia de Dios? Yo le contaba historias, era una niña, y así me estuvo por semanas. Yo me recuerdo con mi esposa, fuimos a doblar nuestras rodillas y le dijimos, Espíritu Santo, revélate a nuestros hijos, revélate a nuestra familia, revélate a nuestras generaciones. Y fue nuestro clamor. Y a su corta edad, el Espíritu Santo la visitó en una oportunidad. Yo la miré tirada, llorando, y mi hija lloraba, y la fui a abrazar. Esa vez fuimos marcados ambos. Cuando la abrazo, le dije, Valesca, esta es la presencia de Dios. Y fue tan fuerte que hasta el día de hoy esa niña agarra un micrófono, está en la casa, donde quiera que está, transmite la presencia de Dios. Fue una conexión entre el cielo y nuestra casa, nuestra vida, de tal manera que podemos decir lo mismo. Imagino que ustedes también. ¿Dónde están las familias que puedan levantar sus manos y puedan decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Grítelo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Luis, ¿de qué edades son tus hijos? Bueno, Matthew viaja conmigo, mañana lo van a conocer. Él tiene 19 años, cumplió. Tengo una hija de 13 años, Francesca, y este año el Señor nos sorprendió, o más bien nosotros lo sorprendimos a él, y nos regaló una bebé modelo 2022. Imagínate esa diferencia de edades, 19, 13, y ahora estamos recalculando, como cuando el GPS, ¿verdad?, se pierde, recalculando. Pero nos cambió la vida. Nuestra sala está llena de juguetes, música de bebés, y bueno, tiene suficientes brazos en la casa, tiene dobles papás, porque ellos tuvieron que comprar cuna y la pusieron en su cuarto. Así que dijimos, bueno, aquí todos nos vamos a ayudar. No, mi esposa es una mujer de Dios, valiente, guerrera, contra todo pronóstico. Fíjate, voy a contar rapidito este testimonio. Hace 4 años, en el 2018, mi esposa tuvo una trombosis venosa profunda. Algunos, si saben qué quiere decir eso, es algo mortal. Pero el Señor nos dio la victoria, la salida con un doctor que empezó a tratarla. Y me recuerdo que él nos preguntó, ¿ustedes piensan tener hijos? Y yo le dije, no, ya no. Eso fue en el 2018. Entonces me dijo, ok, entonces tienen que operarse o planificar, porque tu esposa no debe quedar embarazada porque va a atentar contra su salud. Y bueno, cuando mi esposa me da la noticia el año pasado, me acordé primero de esas palabras, ¿verdad? Y lo llamé y dijo, bueno, en Dios todo tiene un propósito, vamos a orar por ella y vamos a guiarla, a cuidarla. Entonces estuvo siendo tratada por 3 doctores especialistas, y gracias a Dios en todo el embarazo, imagínate, era embarazo de alto riesgo, con esa tendencia a desarrollar trombosis y tantas cosas, pero el Señor guardó su embarazo, y el día del parto eran los nervios, porque diferentes opiniones, si era cesárea, si era parto natural, en fin. En 25 minutos dio a luz mi esposa. Wow. Sin un doctor, sin una enfermera. Ella dio a luz sola, porque las enfermeras que estaban ahí no metieron las manos. Yo estaba presente cuando nació. En 25 minutos el Señor nos trajo a esta bebé hermosa, Isabela, y nos confirmó 3 meses después, 4 meses después, cuando mi esposa fue a hacerse los exámenes, y sus venas estaban completamente sanas, completamente.
Tremendo. El Señor usó a mi bebé para traer sanidad al cuerpo de mi esposa. Wow, qué tremendo. Te preguntaba si tenías hijos y de qué edades, porque mi pregunta es la siguiente. Yo pensé que esa era la pregunta. Estamos viendo tiempos donde los jóvenes están siendo capturada su mente con ideologías, con pensamientos, con enseñanzas que están siendo impuestas sobre de ellos. ¿Qué haces tú para protegerlos en cuanto a todas estas cosas que se están levantando en contra de nuestros hijos, estas enseñanzas humanistas contrarias a la palabra de Dios? Lo que Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia en el arca. Y yo creo que el Señor nos está llamando a que nuestros hijos sean discipulados en casa y establecer más fuertes esas bases. Afuera va a haber destrucción, afuera va a haber pecado, contaminación, pero nuestros hijos deben entender las bases fundamentales de la palabra de Dios, en qué es lo que creemos, en dónde está nuestra fe, qué es lo que agrada a Dios, qué deshonra al Señor, qué es lo que Dios le llama pecado, qué es abominación delante de Dios, y ser instruidos en casa, darles el ejemplo en casa. Y yo creo que esa ha sido el arma que Dios nos ha dado, es creer en Él, enseñar la palabra del Señor en casa, orar juntos, permanecer en familia, y podrán venir vientos, olas contrarias, como dice la palabra, el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Van a venir todo tipo de tormentas, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, va a venir la lluvia, pero si la casa está fundamentada en la roca que es Jesús, esa casa va a permanecer firme. Amén, amén. Profeta Francisco, ¿qué consejo puedes decirles a las personas que sienten un llamado a lo profético? Una de las cosas que tenemos que entender es que el mover profético no es algo que se pide. Samuel no pidió ser un profeta, era un llamado de Dios. Entonces siempre he enseñado y he dicho que un manto profético no se pide, se honra. Y un llamado de Dios es simplemente un llamado que Él da. Esto no es por escuela, esto no es por instituto, esto no es porque uno quiere, sino simplemente porque hay un llamado eterno. Cada uno de nosotros tenemos un llamado eterno, y creo que cada uno de nosotros somos una profecía en esta tierra. Es decir que hubo algo, la Biblia habla de Jeremías y expresa de una manera tan poderosa que me llama la atención, y dice: antes de que te pusiese en el vientre de tu madre, yo te conocí. La pregunta del millón es: ¿dónde lo conoció? ¿Y a dónde lo nombró profeta? O sea, lo que estoy diciendo es que antes de que tu pastor te unja como un profeta, antes de que un pastor te unja como un pastor, como un apóstol, como un maestro, como un evangelista, ya hubo un llamado y ya hubo un ungimiento en el cielo, a donde ya Dios dijo lo que tú tenías que ser en esta tierra. ¿Cómo creer en el llamado? Simplemente entender que cuando hay un llamado eterno de Dios, uno no quiere. Yo no sé ellos, pero yo nunca pretendía ser pastor. Yo dije, pues me tocó ser hijo de pastor, pero yo nunca quiero ser pastor. Dios me libre, la sangre de Cristo tiene poder. Pero al final de cuentas, en la escuela se burlaban de mí y me decían el pastor. Entonces yo decía hace unos días: la burla de mis enemigos se convirtió en mi bendición. Al final de cuentas me convertí en lo que ellos hablaban de mí. Entonces uno de los primeros síntomas, pregúntenle a todos los pastores que están aquí, uno de los primeros síntomas de un llamado eterno es decir: no quiero, pero aquí estamos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Muy bien. Josh, yo soy músico también. ¿Me puedes llevar a tus giras si gustas? No. A lo que voy es esto. Como músicos de las congregaciones, todos soñamos con que Dios nos use grandemente.
Todos, ¿verdad? Desde algún momento, desde que uno está en su instrumento y todo eso, y uno ve a los conciertos, ¿verdad? Los ve a ustedes en conciertos y todo ese rollo. Todos soñamos con que Dios nos use grandemente. ¿Qué son esas cosas claves para que todos los que anhelan ser usados grandemente, Dios pueda usarlos? Wow, puedo decirte el Salmo 33, el verso 1, que es el GPS de no solo un músico, no solo un adorador, sino todo hombre que quiere honrar al Señor. El Salmo 33 es un salmo de David. David cometió errores, pero fue conforme al corazón de Dios. Y los errores de David fueron muy fuertes, pero Dios quería habitar con David. Y David escribe: alégrense justos en el Señor. Pero luego dice esto, y aquí está la clave, dice: en los íntegros. En los íntegros. A ver, todos digamos íntegros. Dice: es hermosa la alabanza. Y tal vez es como contradictorio, pero David falló, pero David cometió errores. Entonces yo entendí algo que ha sido de tanta bendición para todo Miel San Marcos. La integridad no es aquel que es santulón, que no comete errores. El íntegro es el que, a pesar de sus errores, se humilla, comete errores, tal vez le alcanzó el pecado, pero se aparta del pecado, va a pedir perdón. Dice: Señor, aquí estoy, perdóname. Y cuando un músico, un adorador, un siervo, un hombre de Dios vuelve su corazón a rendirse al Señor en integridad, a pedir perdón, dice: es hermosa la alabanza en Él. ¿En quién es hermosa la alabanza? ¿Quién quiere triunfar? ¿Quién quiere avanzar? ¿Quién quiere llegar lejos? Un íntegro. Y un íntegro es el que pide perdón. Un íntegro es cuando nadie lo está viendo, ahí dobla sus rodillas y le dice: Señor, perdóname, fallé. Un íntegro es aquel que a pesar de la fama, de esto, lo otro, todavía tiene un lugar de comunión con el Señor a solas. Un íntegro es aquel que se recuerda que lo más importante en su vida se llama presencia de Dios. Un íntegro es el que sabe honrar a sus padres. Un íntegro es el que sabe honrar a su esposa. Un íntegro es el que sabe honrar a sus pastores. Pide perdón. Ese es un íntegro. En ellos es hermosa la alabanza. ¿Por qué no? A veces no miramos que muchos triunfen y son buenos músicos. Hoy hay tanto talento. Yo me imagino que aquí ha de haber mucho talento. Jóvenes cantando de una manera increíble, tocando. Pero solo les digo esto: súmenle lo más importante. El secreto más importante se llama integridad. Estar delante del Señor a cuentas, estar diciéndole todos los días, y esto es 24/7, esto es estar diciéndole: Señor, perdóname. Ese es un íntegro. Señor, te fallé, cometí errores y me toca cantar, me toca ministrar. A veces escribimos canciones, pero ¿cómo vamos a escribir una canción si hemos estado en pecado, si hemos estado fallando, pero aquel que es íntegro, aquel que va al secreto a pedir perdón, aquel que va con su pastor, dice: pastor, ora por mí porque cometí esto, pero quiero estar en integridad con el Señor. En ellos es hermosa la alabanza. Por eso David lo escribió, porque él descubrió el secreto. ¿Cómo llegó a ser conforme al corazón de Dios? ¿Sabe cómo? Pidiendo perdón. Perdóname, Señor, te fallé. Perdón, Señor, cometí estos errores. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es un íntegro. Los ojos del cielo van a estar con ese hombre. Los ojos del cielo van a estar en esa iglesia. Los ojos del cielo van a estar con esa familia. Alguien da un grito de júbilo aquí al Rey de Reyes. Amén. Luis, dijiste que tienes un hijo de 19, ¿verdad? Yo tengo una hija de 15 y no se la presentes, por favor. Ahora estoy de tu lado, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a los solteros hoy en día? Bueno, antes de decir esa pregunta, ¿a los cuántos años te casaste?
22. 22. ¿Qué le puedes decir a los solteros hoy en día? Los chicos que están solteros. A ver, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano los solteros. Los hombres solteros. Algunos dicen que los hombres solteros regularmente van a la iglesia a ver y a escuchar las buenas nuevas. Pero otros vienen a ver las nuevas buenas, dicen. Que el Señor los perdone. Mi papá me dijo, un consejo te voy a dar cuando me casé. Entre más cerca de la presencia de Dios estés, vas a honrar, cuidar a tu esposa, a tu familia. Y es algo que yo se lo digo a todos los solteros: busquen al Señor con todo su corazón. Búsquenlo, métanse con el Señor, oren, busquen más de la palabra del Señor siempre, en todo momento. En Él van a encontrar el camino correcto para seguir avanzando, y también sean responsables. Yo creo que un joven que desde pequeño es responsable de sus actos, tanto en todo lo que tiene que ver en su vida espiritual, su vida física, su vida emocional, va a ser una persona que va a honrar siempre el nombre del Señor, y es una persona que va a honrar, a respetar a su esposa, a su familia, los va a cuidar. Entonces, y también a las señoritas, las solteras, no anden ahí buscando también y ofreciéndose, y déjense conquistar, dense su lugar, para que también cuando el Señor les tenga la persona correcta, puedan ser una pareja conforme al corazón del Señor. Así que vivan los solteros, pero que se casen pronto también, ¿verdad? Amén. Profeta Francisco, me imagino que también viajas mucho, ¿no? En ese tiempo que estás viajando, si estás viajando ya sea por México, Latinoamérica o algún otro lugar, ¿qué sientes que Dios está hablando a la iglesia mundialmente? Pues es una bendición salir. Estoy viviendo un tiempo en mi vida que nunca me imaginé vivir. Estoy viviendo una temporada de cosecha de lo que mis padres un día sembraron. Cosas que mis padres no vivieron, estoy viviendo ahora. Y victorias que ellos no tuvieron personalmente, pero ahora tienen victorias a través de sus hijos. Si hay algo que me apasiona, es ver un mover de Dios en mi nación. Si algo he deseado y algo he creído, es que México fue marcado para un avivamiento de Dios. Amén. Y Manzanillo está dentro de ese diseño de Dios. ¿Cuántos creen en el avivamiento de Dios? Amén. Y de alguna manera se ha dicho, y ha habido profecías, y algunos dijeron el avivamiento va a ser en Colombia, el avivamiento en Guatemala, el avivamiento en México, el avivamiento en Chiapas, el avivamiento en Colima. Y yo un día, yo sí me puse serio con el Espíritu Santo y le dije, yo quiero oírlo de ti. ¿De dónde va a venir un avivamiento? ¿Dónde nace un avivamiento de Dios? Y él me respondió y me dijo, Fran, el avivamiento de Dios no viene de iglesia, no viene de hombre. El avivamiento no viene de un país, no viene de una ciudad, no viene de un pueblo, no viene de un lugar. El avivamiento de Dios está dentro de ti. Alguien tiene que levantar su mano derecha conmigo y diga: el avivamiento de Dios, el avivamiento de Dios lo llevo por dentro. Lo llevo por dentro. Entonces, cuando yo oí eso del Espíritu, entonces yo dije, bueno, si tenemos el avivamiento de Dios por dentro, ¿por qué no vivimos ese avivamiento? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Fran, tú tienes que entender que Jesús vivió 3 tiempos en esta tierra. El primer tiempo que vivió fue que cuando llegó con Lázaro, nos enseña que le dice a la familia: Lázaro no está muerto, solamente duerme.
Y es que alguien tiene que entender que en el reino de Dios las cosas no están muertas, solamente duermen. Dios mío, yo vengo a hablarle a un hombre aquí y a una mujer. Yo vengo a hablarle a una persona que pensó que se le murió el ministerio. No se murió, solamente duerme. Y cuando Jesús llegó, despertó aquello que estaba dormido. Despertó aquella niña que no estaba muerta, sino que estaba dormida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el avivamiento de Dios dentro de ti no está muerto, solamente está dormido. Amén. Y la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los callados, solamente los apáticos. Dale un pellizcón cristiano a tu hermano que está a tu lado y dile: solamente los violentos lo arrebatan. ¿Y cuántos violentos hay aquí que digan amén? ¿Cuántos violentos puede dar un grito de júbilo? Si hay algo que entendí, es que hay un avivamiento que viene de las naciones y se ocupa de gente apasionada, gente dispuesta a renunciar al yo, gente dispuesta a renunciar a los sueños por los sueños de Dios. Un día el Espíritu Santo me dijo, y hoy en esta noche le dice hoy al pueblo de Dios: te invito a soñar conmigo. Y yo le dije: yo quiero soñar contigo. ¿Cuántos quieren soñar con el Espíritu Santo? Amén. Tremendo. Esta pregunta va para cualquiera de los tres que la quiera contestar, si es que han pasado por esta situación. Estamos viviendo tiempos donde se está viviendo muchos episodios de ansiedad, y no solamente en la gente del mundo. Cristianos están viviendo momentos de ansiedad. Si alguno de ustedes vivió un momento así y que tuvo la victoria, ¿nos podrían contar cómo fue? ¿Alguno de ustedes pasó por un momento? ¿Sí? La Biblia habla de un episodio cuando David llega a una cueva, y cuando él ocupaba una palabra de Dios, le llegó el afligido, el endeudado y el amargado de espíritu. Yo entendí algo: hay procesos en nuestras vidas a donde no vamos a recibir palabra de Dios, a donde no va a haber profeta que te profetice, a donde no va a haber pastor que te visite, a donde no va a haber un amigo que te haga una llamada. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque Dios te va a meter en este lapso de proceso y de dolor para sacar la verdadera unción que tú llevas por dentro. Lo que estoy diciendo es que la unción que cargaba David hizo que el afligido se convirtiera en un valiente, que el endeudado se convirtiera en una persona en victoria, que el que estaba amargado de espíritu se convirtiera en un hombre alegre y lleno de gozo. Es algo que se ha estado viviendo lamentablemente dentro del pueblo de Dios, porque la ausencia de Dios en una vida es una vida que no tiene vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el hecho de que nosotros estemos en este lugar y que levantemos las manos y digamos gloria a Dios o digamos un amén, eso no representa que tú estés lleno de la presencia de Dios. Ay, no sé, lo suelto de lo suelto. Suéltalo. Lo suelto de lo suelto, grite suéltelo. El problema, amados hermanos, es que hoy en día pensamos que ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo es temblar, llorar, cantar. Y no. Ser llenos del Espíritu Santo lo revelan los apóstoles cuando ellos dijeron: no conviene que dejemos de predicar por servir en las mesas. Y dijeron: busquemos a 7 hombres llenos del Espíritu Santo con buen testimonio. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es que ya no eres el mismo gruñón dentro de la casa. Ser lleno del Espíritu Santo es que cuando te tocan el claxon, tú tienes la mansedumbre y la paciencia de ya no renegar como lo hacías antes. Lo que estoy diciendo es que, ¿cómo yo sé si alguien está lleno del Espíritu Santo? No es a través del don, no es a través de tu habilidad o de tu talento que tú tengas, no. ¿Cómo yo sé si alguien está lleno del Espíritu Santo? Cuando hay fruto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que
que la ausencia de Dios en nuestras vidas hace que haya una puerta de acceso para el reino de las tinieblas y atacarnos con depresión, con ansiedad. La depresión y la ansiedad es un espíritu que ha estado atacando dentro de la iglesia. Pero tenemos que entender que si usted tiene una relación con su Biblia, usted va a tener una relación con Jesús. ¿Cuál es el antídoto o cuál es la medicina para que la depresión no llegue a nuestras vidas? Enamorarnos de Jesús. Jesús es todo. Jesús es vida. Jesús llena de amor. Jesús es todo. Por eso es que alguien hoy, en esta noche, yo voy a decir algo loco aquí, pero creo que todos necesitamos volver a aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando lo volvemos a aceptar y lo invitamos a Él, todo tiene que cambiar. No hay ningún episodio en la Biblia que Jesús se presentó y no pasó nada. Aún en Samaria, a pesar de la incredulidad que había dentro de ese pueblo, aún así, la Biblia no dice y no registra que no sucedió nada. Sucedieron pocos milagros, pero sucedió algo. Cuando la presencia de Jesús llega a una ciudad, tiene que cambiar. Y yo siento que en Manzanillo Jesús está entrando. Yo siento que a México Jesús está entrando. Y yo siento que en Guatemala también ya Jesús entró a ese lugar. Amén. Josh, ya vamos por los tacos, ahorita. Pues en cierta forma, por así decirlo, son reconocidos, ¿verdad? Por no decir famosos, ¿verdad? Son reconocidos porque ya quizás toda Latinoamérica los conoce, otros lugares los conocen, y el enemigo tienta a cualquiera con el orgullo. A cualquiera, ¿no? Pues hasta Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se cuidan del orgullo ustedes? Mis papás siempre nos enseñaron, y bueno, hasta el día de hoy, hacer una oración, y es: Espíritu Santo, te necesitamos. Así empezó Miel San Marcos, y nuestra oración era: Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Y siempre ha sido la oración que nos ha acompañado todos estos años. Y hace un tiempo atrás veníamos de una gira muy, muy hermosa, de ver estadios llenos, viajando por todas partes. Y en mi casa siempre tengo un piano, siempre que me conecta con el Señor, y estoy siempre adorando. Pero recuerdo que venía de esa gira, y cuando abro la puerta, yo estaba muy cansado, y escuché la pregunta que me estremeció de una manera sobrenatural. Y el Espíritu Santo me pregunta: Josh, ¿todavía me necesitas? Y esa ha sido la pregunta que nunca voy a olvidar y que me ha mantenido. Y ahí empecé con Luis, una tremenda bendición que empezó en esa noche. Yo le dije: Señor, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, Empecé a escribirle esa canción, le empecé a cantar al Señor eso. Señor, tú eres nuestra victoria, yo sin ti no podríamos. Y hemos entendido algo, que una persona orgullosa no puede adorar a un Dios tan humilde, de eso choca. El orgullo con un Dios tan humilde no va de la mano. Pero aquel que se humilla y lo hace en público, pero lo hace en secreto, lo que decía el pastor, lo hace, ya no es el gruñón, sino es el que está a los pies de Jesús. Ahí entendimos algo: vivir a los pies de Cristo Jesús nos hace ya no estar orgullosos, ya no estar soberbios. Nosotros
entendemos algo. El que se lleva toda la gloria se llama Cristo Jesús. Amén. El único que se lleva todo el honor, toda la alabanza es Cristo Jesús. Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor, Él es nuestra provisión, Él es nuestro amigo, Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único que merece todo el honor y toda la gloria aquí en México, en Guatemala, en Dallas, en todo Estados Unidos. Alguien puede exaltar la grandeza del Señor y decir: solo tú mereces gloria. Amén. Terminamos con una y una pregunta y luego los tacos, ¿o qué? Uy, Dios mío. No, y los tacos de Manzanillo, una especial de arrachera, ¿verdad? ¿Así o no? Luis, ¿cómo cuando tú iniciaste en el ministerio, sí? Sé que ahorita han como que dado unos destellos de cómo iniciaron el ministerio, pero la mayoría iniciamos en lo poco, ¿verdad? Se inicia en lo poco. Y en tu caso, ¿cuál o cómo fue tu etapa de ser fiel en lo poco? Bueno, yo creo que lo que decía Josh es muy clave, no olvidarnos de nuestros principios, de los inicios, de cómo el Señor sigue siendo fiel, ¿verdad? Y quizá siempre no considerarlo como lo poco, sino siempre ser fiel en donde el Señor nos tenga y no medir lo mucho, por decirlo así, con multitudes o grandes éxitos que son reconocidos al ojo humano o percibidos de esa manera, porque muchas veces podemos obtener muchos logros pero poco resultado, y eso llama mucho mi atención, porque a veces los logros puede decir: fuimos aquí, hicimos esto, llegaron 10,000 personas, pero ¿cuántos se convirtieron? No hubo resultado, ¿verdad? O como aquella, cuando Jesús tenía hambre, se acercó y no encontró fruto, había solo ramas y ramas y wow, hacemos. Y es allí donde el Señor habla a mi corazón, para que seamos fieles en cualquier posición donde el Señor nos va a llamar. No debes decir estoy ahorita en lo mucho, porque aparentemente se ven lugares llenos, multitudes o bastantes años. No, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde estás? Porque el Señor sabía estar con 2 y sabía estar con 5,000. Él estaba allí y dice la palabra que el Señor habita en el trono, pero también en el corazón humilde. Ahí el Señor habita, y donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está. Pero también donde 10,000 estén reunidos en su nombre. Entonces creo que sencillamente, en el momento donde tú estés, debes ser fiel. Si el Señor te tiene ahorita en cualquier área, no la menosprecies, no digas: yo estoy aquí lavando baños, o yo estoy acá cuidando vehículos, o yo estoy aquí en el ministerio de la gran tribulación, que diga el ministerio de niños. Nada, esa es una broma. No digas: esto es lo poco. No, y algún día voy a salir a las naciones. No, el Señor dice la palabra también de los talentos, que a cada uno le dio conforme a su ¿qué? Conforme a su capacidad. Entonces, no te puedes comparar con el que tiene más talentos. Ahora, lo que sí tienes que ser es responsable en trabajar lo que Dios te dio y multiplicarlo para honrar su nombre. Así sea 1, sean 2 o sean 5, no te compares, sencillamente sé fiel y sé responsable. Amén. Profeta Francisco, tengo una pregunta y la voy a contextualizar con esto. Hace
cuando yo estaba chavillo, habíamos puros de 30 aquí. En una ocasión, un amigo que ahorita ya es pastor, en una ocasión yo sentía darle una palabra y resulta que él y yo trabajamos mucho con los pastores y ese día yo vivía en la casa de los pastores, él se quedó a dormir ese día ahí y él estaba como que luchando en su corazón si irse de pastor o no aceptar ese llamado. Y yo sentía muy fuerte decírselo, que de parte de Dios. Pero cometí un error. Te voy a decir qué pasó. Yo quise hacerlo muy místicamente. ¿Ah? Me hice el dormido y empecé a decirle: Dios te dice que sí, que tomes el pastorado y que no sé qué. Y tomó el pastorado. No, porque era convicción propia, ¿verdad? Y todo ese rollo. Ya más de grandes, se lo confesé y le pedí perdón. Le dije, o sea, sentí de parte de Dios decírtelo, pero no estuvo bien la manera en como lo quise hacer. A veces uno siente que cuando uno le mete el misticismo, como que va a la gente lo va a creer más, ¿no? Y todo eso. Mi pregunta para ti es la siguiente. Hay mucha gente que le echa de su cosecha. ¿Cómo luchas para cuidarte de eso? Para cuidar. Obviamente no soy profeta, yo creo que por eso no pasé la prueba, ¿no? Yo muchas de las veces, veo que hay mucho misticismo, todo ese rollo. Pero ¿cómo te cuidas? Una de las cosas que he entendido en este tiempo es que creo que Dios está levantando a hombres y a mujeres que están restaurando lo genuino de Dios. Creo que ha sido un área ministerial dentro del cuerpo de Cristo muy golpeada, y voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero sé que hay gente madura aquí, que se ha prostituido este ministerio. Sin embargo, tenemos que entender algo poderoso. Creo que Dios está levantando una generación nueva y diferente. ¿Cómo me he cuidado? Respondiendo a tu pregunta, no soy un llanero solitario. Tengo un pastor. Tengo quien me corrige. Yo nunca solté una palabra, sino antes le pregunté a mi Elí. Samuel, cuando oía la voz de Dios, lo primero que él hacía era ir con su pastor y decirle: ¿me hablaste, Señor? Lo que estoy diciendo es que el problema de mucha gente es que tiene el don profético, pero no tiene la humildad de un Moisés que la tuvo para poderse sujetar a un Jetro. Lo que estoy diciendo es que la grandeza de Moisés no fue abrir el mar rojo. La grandeza de Moisés fue que tuvo la humildad de sujetarse. Creo que los ministerios aquí representados, Dios los ha llevado a esas dimensiones de gloria porque han aprendido hasta el día de hoy, por mucha grandeza que Dios los haya llevado, a oír y aceptar consejo. Si hay algo que debemos entender es que la profecía, si la entendemos, la profecía, la Biblia habla y expresa que la profecía se juzga. Entonces, cuando nosotros entendemos literal el contexto de esto, no te gustaría ser profeta. ¿Por qué? Porque en un taller profético, mientras se enseñaba, el espíritu de la profecía descendió dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema de ahora? Voy a tratar de no tardar. Yo no sé por qué todos o solo yo me toca de ser medio merolico, pero me gusta hablar. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pero si hay algo que se perdió dentro del pueblo de Dios, es el espíritu de la profecía. Hace muchos años atrás, yo no sé si te recuerdas, pastor, cuando la gente cantaba aleluya, de repente la hermana fulana de la iglesia se levantaba y decía: pueblo mío, así dice el Señor, no temas ni desmayes. Profetizaban cosas de la palabra y una gloria descendía, el mover de Dios se movía en ese lugar. Pero eso se perdió. ¿Por qué?
¿Por qué el espíritu de la profecía se perdió? Porque el altar de adoración se arruinó. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para poder establecer y llamar el mover profético genuino, sin nada místico, sino que sea Dios, lo primero que se tiene que restaurar es lo que Manzanillo está haciendo: un altar de adoración, un altar de alabanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él habita en medio de su alabanza, y a donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en un lugar por adoración, yo estoy 100% seguro que todo lo que salga de la boca de estos hombres de Dios va a ser de Dios. ¿Por qué? Porque se restauró la adoración. Entonces, número 1, tenemos que restaurar la adoración. Número 2, consejo profético: no profetice, sino antes se lo dice a su pastor. Si algo me ayudó hasta el día de hoy es que cuando Dios me daba una palabra, iba con mi pastor y le decía: pastor, Dios me dijo esto. Y mi pastor me quedaba mirando y me dijo: hijo, vete a orar y dile al Espíritu Santo que te afine más. Entonces yo no me ofendía, yo iba, me hincaba y le decía: Espíritu Santo, mi pastor no me cree, dámelo más claro, no lo estoy entendiendo. Entonces me levantó y le decía: esto fue lo que me dijo Dios. Y me dijo: eso, hijo, suéltalo. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor conoce las ovejas. Entonces, un consejo: nunca camine sin un Elí, nunca camine sin un Eliseo, nunca camine sin un Pablo. Amén. Muy bien. Pues queremos darles muchas gracias por haber estado aquí en este tiempo. Sé que ustedes vienen para el evento de mañana y prácticamente los raptamos, los robamos para estar aquí con nosotros en este momento.